les había mandado a leer a ustedes el capítulo que tiene por título Los cambios en el Estado y la sociedad Argentina 1880-1930. La idea es que, bueno, podamos avanzar hoy en la primera parte del texto y después continuarlo y tal vez terminarlo el jueves con el profesor Nicanor. ¿Está? Yo creo que les había mandado a leer todo el texto, más teniendo en cuenta dos cosas. Una, que el jueves pasado no tuvieron clases, y la otra cuestión era que el texto era un poco largo, y dado que había una semana, pues bien, estaba bueno que pudieran avanzar en la lectura de ese texto. Y además está decir que probablemente no, seguramente, algunas de las consignas del examen parcial remitan, ¿no?, a este texto. ¿Sí? Yo diría un par de preguntas del parcial van a surgir de este texto, así que traten de verlo con cierta profundidad. Bueno, en general todos los textos, ¿no? Pero insisto en este particularmente, porque buena parte de lo que es la primera porción de la materia, y bueno, está un poco sintetizada ahí, está desarrollada ahí. Además, ustedes habrán visto que el texto abarca un periodo bastante extenso, ¿no? Estamos hablando de periodo de la historia argentina que va de 1880 hasta 1930. Es mucho tiempo. En general, lo que ustedes van a encontrar en este texto, o ya habrán visto en este texto, son distintos procesos. Algunos tienen que ver estrictamente con lo político, otros tienen que ver con los cambios económicos, más concretamente con la consolidación del modelo agroexportador en la Argentina, del modelo primario exportador, y bueno, también con los cambios en la sociedad, ¿no? Los cambios que se dan en la sociedad argentina de aquellos años. Nosotros vamos a trabajar hoy la parte más vinculada a la política, a lo político. Desde el punto de vista político también ahí ustedes van a encontrar como dos momentos en ese periodo, ¿no? El periodo que va del 80 al 30. Un primer momento del 80 al 12, que se corresponde con el régimen oligárquico, y un segundo momento que va del 12 al 30, que coincide con los distintos gobiernos radicales ya en un régimen, entre comillas, democrático, ¿no? Digamos, entre comillas, porque si bien se amplía la participación política, una parte importante de la sociedad va a quedar excluida, ¿no? Las mujeres principalmente, los extranjeros, en un país en donde había una porción muy significativa, ¿no?, de la clase trabajadora compuesta por extranjeros, en un país donde, bueno, casi la mitad de la población en esa época eran mujeres. Excluir todo eso era plantear una democracia bastante restringida, bastante limitada. ¿Está? Pero bueno, sin dudas, a partir de 1912 entra en crisis el régimen oligárquico y surge un nuevo régimen que llamamos democrático, que por lo menos es más democrático que el anterior, ¿está? Sin ser todo lo democrático que se podía, digamos, sin ser demasiado democrático, sin duda era más democrático que el régimen anterior. Entonces, hoy vamos a hablar fundamentalmente del régimen oligárquico y de la sanción de la ley Sáenz Peña en 1912 y de los cambios que esta ley va a proponer, ¿no? Y va a generar, por otro lado, en la sociedad argentina. En primer lugar, a ver, el régimen oligárquico, como decíamos, se extiende entre 1880 y 1912. La figura más representativa, ¿no?, de ese régimen fue Julio Argentino Roca. De alguna manera era como el dueño del circo, si se quiere, ¿no? El jefe de esa maquinaria política
No solo porque en esos 32 años, de esos 32 años, en 12 fue presidente, ¿sí? Un periodo bastante importante de tiempo, sino porque cuando no fue presidente le tocó ejercer alguna forma de control o pudo incidir indirectamente sobre los distintos gobiernos, ¿sí? Pudo encumbrar presidentes, pudo contribuir a que algún presidente termine renunciando, pudo digitar candidaturas y pudo incidir en las políticas de gobierno. Claramente fue el hombre fuerte de la época. ¿Está? Digo esto en primera instancia. En segundo lugar, el instrumento político del régimen fue un partido llamado Partido Autonomista Nacional, el PAN. Ahora, no era un partido político en el sentido moderno de los partidos políticos, más bien era una especie de confederación de organizaciones o de situaciones locales, podríamos decir. Una alianza entre distintos sectores políticos de las provincias, sectores conservadores, por supuesto, ¿no? Entre élites políticas provinciales, podríamos decir, grupos políticos de las provincias que coincidían en ese partido, en esa organización. Por supuesto, el lugar donde ese partido se expresaba de manera más clara era el Senado de la Nación, el Senado con los dos representantes en esa época, dos representantes, no tres, dos representantes por provincia, efectivamente daba cuenta del panorama del Partido Autonomista Nacional, reflejaba al Partido Autonomista Nacional. Entonces, digamos, esa es la figura, Roca, y ese es el instrumento, el Partido Autonomista Nacional, una confederación de fuerzas políticas provinciales, podríamos decir, cuyo, digamos, obviamente articulador principal era Roca. Según un politólogo que ustedes tienen citado ahí en el texto, que se llama Natalio Botana, el régimen oligárquico puede definirse como un régimen de hegemonía gubernamental o de gobiernos electores. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir hegemonía gubernamental? Y bueno, quiere decir que el control de la política la tenía el gobierno, que tenía el monopolio de la política el gobierno. O sea, que toda la política que se hacía en el país estaba concentrada en el propio gobierno. Es decir, no había vida opositora, para decirlo de alguna manera. Ni siquiera había la posibilidad de generar facciones internas al interior del partido. O sea, no quiere decir que no hayan existido otras fuerzas políticas, de eso vamos a hablar después, pero lo cierto es que el control absoluto de la vida política lo tenía el Partido Autonomista. Por eso un régimen de hegemonía gubernamental. Y de gobiernos electores porque, bueno, de algún modo era el gobierno en ejercicio el que generaba las condiciones para garantizar la sucesión, digamos, ¿no? Es como que el presidente saliente digitaba la elección del presidente entrante, elegía al que venía, elegía al que lo sucedía, ¿sí? Eso es básicamente, a eso remite básicamente la idea de un gobierno elector. Eso por un lado. Por otro lado también, digamos, ahí el mismo autor que ustedes tienen ahí, Natalio Botana, Natalio Botana también habla de, para definir el régimen oligárquico, ¿no? Habla de un principio, una inversión del principio de representación política, ¿sí? Es una democracia más o menos convencional, existe el principio de representación política, donde se supone que la ciudadanía elige a sus representantes y después los representantes la representan. ¿Está? ¿Qué quiere decir esto de que se invierte el principio de representación política? Bueno, lo que quiere decir es que el ciudadano en realidad no elegía nada, sino que eran los gobiernos los que elegían y los que después se atribuían la representación de la ciudadanía, ¿sí? Esta
Eso es la inversión del principio de representación. O sea, el ciudadano no elige representantes, sino que el representante dice representar a la ciudadanía. ¿Sí? Se autoatribuye, digamos, ¿no? Se autoasigna la representación de la sociedad o de una parte de la sociedad. Y esta es otra de las características que señala Botana. Luego, también, como otro rasgo notorio del régimen oligárquico, podemos hablar del poder concentrado en pocas familias. Esto es otro elemento característico, ¿no?, del régimen oligárquico. El poder estaba concentrado en muy pocas familias, y esas familias eran familias directamente vinculadas al poder económico. Entonces, podríamos explicar, ¿no?, podríamos sintetizar esta idea diciendo que había una fuerte compenetración entre la élite política y la clase dominante. ¿Sí? También podríamos expresarlo de otra manera, y está así en el texto, una interpenetración entre la gestión pública y los negocios privados, ¿tá?, que prácticamente se confundían. Esto justamente porque había una total identificación entre la clase dominante, ¿sí?, la burguesía terrateniente, la burguesía agraria terrateniente, y las élites políticas, las élites, los grupos encargados de administrar el Estado. En cuanto a los espacios, a los ámbitos en los cuales el régimen, ¿no?, obtenía o conseguía sus cuadros dirigentes, ¿no?, la clase política. Se destaca principalmente la universidad en esa época, o la de Buenos Aires, la de Córdoba principalmente, ¿no? Eran ámbitos más bien cerrados, ¿no?, inaccesibles para sectores que no fueran parte de la clase dominante. Entonces, bueno, la clase dominante, el régimen oligárquico, reclutaba, ¿no?, a los dirigentes y a los administradores del Estado de la universidad. Los formaba allí y luego los reclutaba allí. Y también existían lugares digamos, sitios exclusivos, podríamos decir, ¿no?, clubes políticos, de acceso muy, muy restringido a una minoría, clubes muy elitistas, el Club del Progreso, por ejemplo, entre otros, y también de ahí surgían las élites políticas. El término oligarquía, oligárquico, según la tradición política griega, hace referencia a una forma de gobierno, a un tipo de gobierno en donde los que gobiernan son al mismo tiempo los que tienen el poder económico. ¿Sí? Por eso, un régimen oligárquico en Argentina en esos tiempos, porque en esos años, entre el 80 y el 12, el Estado básicamente estuvo administrado, estuvo gestionado por representantes directos o indirectos de las clases dominantes, fundamentalmente de la burguesía agraria terrateniente. Valga como ejemplo el caso de Roca, que presidente en 2 ocasiones, que era dueño de grandes extensiones de tierra en la región pampeana. Y como él, otros presidentes, otros ministros, otros funcionarios de primer nivel. A eso justamente refiere esta idea de la interpenetración entre la gestión pública y los negocios privados. Obviamente también el régimen oligárquico, esos años del régimen oligárquico fueron un momento que aportaron a la consolidación de la burguesía terrateniente y de la clase dominante, porque bueno, fueron años en donde la clase dominante dispuso plenamente del Estado como una especie de oficina para sus propios negocios. Esto se va a empezar a modificar, no digo que cambia, ¿no?, drásticamente, pero se empieza a modificar gradualmente a partir del año 1912 con la sanción de la ley Sáenz Peña. ¿Está?
Esto por un lado. Luego, a nivel de lo ideológico, ¿no? De la visión que tenían estos sectores, ahí hay que hablar un poco de la filosofía positivista, está planteado eso en el texto, ¿no? La filosofía positivista de influencia muy marcada en países de la región, en Brasil sobre todo, también en México, planteaba el ideal de reemplazar la política por la administración, ¿sí? Una especie de ideal tecnocrático del gobierno. Por cierto, el eslogan del positivismo fue paz y administración en la Argentina, como en Brasil fue orden y progreso. Eso que aparece en la bandera de Brasil, esa frase que está en la bandera de Brasil, orden y progreso, justamente es un eslogan positivista. Bueno, básicamente la filosofía positivista que influyó muchísimo en los políticos de la época, pero también en los intelectuales y en una parte muy grande de la sociedad, planteaba eso, ¿no? Planteaba reemplazar la política por la administración de las cosas y de las personas, ¿tá? Un ideal conservador, bastante conservador, por cierto. Luego, bueno, como en la Argentina la Constitución establecía un régimen republicano, representativo y federal, digamos, no necesariamente democrático, ¿no? La Constitución no hacía una profesión de fe democrática, digo, más bien planteaba la conformación de un régimen republicano. Esto es con división de poderes, pero no, la democracia y la república no son exactamente lo mismo, más bien, no son lo mismo y hasta, yo diría, a veces son cosas diferentes. Digo, la democracia tiene que ver con la participación política de la ciudadanía, ¿no? Y con el incremento permanente, con la ampliación permanente de los espacios de participación política de la ciudadanía. Eso es la democracia. En cambio, la república solo se limita a mantener un equilibrio entre los distintos poderes. Ciertamente, muchas veces quienes sostuvieron posturas antidemocráticas invocaron la república, ¿no? Invocaron a la república, o se aferraron a la idea republicana, pero principalmente como una idea antidemocrática. En estos años, entonces, justamente este idealismo republicano estuvo a la orden del día, ¿sí? Planteado básicamente como un régimen que no hacía de la democracia, digamos, un valor, que no convertía la democracia en un valor, ¿está? Y esto es factible, porque una república, insisto, no tiene por qué ser democrática. Luego, a pesar de todo esto, había, y como supuestamente había división de poderes y había república, había que justificar algún tipo de juego electoral, ¿no? Y muchas veces, desde el propio régimen oligárquico, surgían algunos sectores, algunas fuerzas políticas también, que pretendían modificar alguna situación. Es decir, es como que había grupos o facciones dentro de la propia élite política con algún tipo de afán democratizador, si se quiere, o simplemente planteaban la disputa, una disputa política con el roquismo, si se quiere, hegemónico. Entonces, en algunos casos hubo elecciones a nivel legislativo, elecciones en distritos, provincias, y elecciones también a nivel nacional. Lo que pasa es que el régimen apelaba a una práctica muy común que era el fraude electoral. El fraude electoral es la trampa electoral que se concretaba, se materializaba de distintas maneras. Primero, a través del control que el partido de gobierno tenía sobre todo el sistema electoral. Luego, porque no existía una legislación electoral, o sea, no había nada que regulase la implementación de los comicios, o sea, no existían fiscales de partidos, no existían autoridades de mesa, no existían padrones, no había un padrón electoral, por lo tanto no se podía controlar
quiénes estaban en condiciones de votar y quiénes no. Entonces, con esa situación era común el vuelco de urnas, es decir, cambiar el contenido de las urnas, traficar con las libretas cívicas, en fin, infinidad de modalidades tenía el fraude en aquellos años. Por supuesto, además de todo eso, el fraude por sí mismo desalentaba la participación política de la sociedad. Eso respecto del régimen oligárquico. Ahora, si bien planteamos nosotros que el régimen oligárquico tendía, ¿no?, hacia un sistema de hegemonía gubernamental y de control absoluto de la vida política por parte del Estado y del gobierno, bueno, eso generaba rechazos en una parte de la sociedad, y una parte de la sociedad se opuso además duramente al régimen oligárquico, principalmente exigiéndole participación política y una ampliación de la participación política. O sea, van a surgir tempranamente sectores, ¿sí?, que van a presionar al régimen oligárquico para que el régimen oligárquico democratizara la política. Hacia 1890, distintos sectores, excluidos de la vida política por distintos factores, pero que muchos de ellos habían sido parte del autonomismo, del Partido Autonomista Nacional, por ejemplo, van a conformar una agrupación, que es la Unión Cívica de la Juventud, que luego devino en la Unión Cívica, y que luego un sector conformará la Unión Cívica Radical. Digo, este grupo se planteó un movimiento de fuerza, un levantamiento cívico-militar, con el fin de derrocar al gobierno de Juárez Celman en 1890. El gobierno de Juárez Celman era un gobierno que había sucedido a Roca, ¿sí?, pero que ya estaba enfrentado a Roca en ese momento. Por lo tanto, Roca no tenía ningún interés en contribuir a que Juárez Celman se mantuviera en el poder, ¿verdad? Pero al margen de eso, quienes organizaron este movimiento, que fue la Revolución del Parque, buscaban justamente una democratización de la vida política argentina. La Revolución del Parque no prosperó, sí sirvió para que renunciara el presidente Juárez Celman, pero que fue sustituido por el vice Carlos Pellegrini, un hombre que va a responder a Roca. Y dejó, digamos, como resultado una organización política que fue la Unión Cívica Radical, que nace en esos años, en 1890. Bueno, a partir de 1890, la Unión Cívica Radical se va a convertir en el principal movimiento opositor al régimen oligárquico. Todos los cuestionamientos al régimen oligárquico, políticos, por lo menos una buena parte de los cuestionamientos políticos al régimen oligárquico, surgieron desde ahí, desde la Unión Cívica Radical, que de a poco, con el correr de los años, va a ir convirtiéndose en una fuerza política a nivel nacional, es decir, va a tener presencia en todo el país, en todas las provincias, va a ser fuerte en las ciudades, sobre todo en los núcleos urbanos, principalmente en Buenos Aires, algo en Córdoba, también en Rosario. Y lo más importante es que va a sumar la adhesión, el apoyo de distintos sectores de lo que ya se empezaba a llamar capa media, clase media. ¿Qué reclamaba la UCR? ¿Qué le pedía a la Unión Cívica Radical al régimen oligárquico? Que convocara elecciones libres, básicamente, que democratizara el Estado, que democratizara la política. Y esa presión se va a ver expresada muy claramente cuando en 1912 el último presidente del régimen oligárquico, Roque Sáenz Peña, sancione una ley, que es la ley Sáenz Peña, que establece el voto secreto, universal, obligatorio, para todo argentino nativo, hombre, mayor de 20 años, en base al padrón militar. A partir de allí, una parte importante de la ciudadanía, digamos una parte, insisto, los hombres, argentinos nativos, empezaron a votar. Eso llevó al gobierno el radicalismo, la Unión Cívica Radical, en algunas provincias en el 12, en Santa Fe, por ejemplo, y después a nivel nacional
llevó a Hipólito Yrigoyen a la presidencia en el año 16. O sea que desde ahí hasta el año 30 vamos a tener una sucesión de gobiernos, entre comillas, democráticos, todos radicales, ¿sí? Hasta que en 1930 un golpe de Estado, el primer golpe de Estado de la historia argentina, cierra este ciclo. ¿Está? Pero bueno, volviendo para atrás, el régimen oligárquico entonces tiene un desarrollo que va desde el 80 al 12, ¿sí? Y tiene estas características que yo acabo de mencionar, y también, digamos, dio lugar al nacimiento de estas fuerzas opositoras, principalmente el radicalismo, que también acabo de mencionar. Vale decir que el radicalismo en todo este periodo no participó de elecciones, no participó de la vida política. O sea, sí lo hizo, pero desde la oposición, como una fuerza por fuera de las instituciones, por fuera del Estado, ¿sí? Que incluso apeló a estrategias de confrontación abierta, ¿no? Digo, la línea que va a fijar el radicalismo se basaba en la intransigencia, la abstención y la revolución. O sea, intransigencia era no aceptar negociaciones con el régimen si el régimen no garantizaba elecciones libres. La abstención era no presentarse a las elecciones directamente, aunque el régimen dijera, bueno, sí, preséntense, participen, pero si el partido consideraba que no había condiciones para participar, se abstenía. Digo, es muy difícil para un partido no presentarse a elecciones durante 20 años, ¿entiendes? El radicalismo lo hizo, y después lo que se llama revolución, que eran demostraciones de fuerza, incluso con utilización de armas, ¿sí? Una forma de impugnar al régimen, de cuestionar al régimen, y tal vez también hacer una especie de demostración de fuerza, ¿no? Demostrar hasta qué punto, digamos, podía llegar esa parte de la ciudadanía si el régimen no concedía elecciones libres. Un poco por la presión, entonces, ejercida por el radicalismo, que se termina sancionando la ley Sáenz-Peña. Otro poco porque ya había sectores de la élite oligárquica que consideraban que era necesaria una reforma política y una apertura política. Y después porque había cuestiones mucho más de fondo, ¿verdad? Es decir, la Argentina había atravesado entre el 80 y el 10 y 1910, ¿no? Un proceso de modernización económica muy importante, un proceso que había, por ejemplo, favorecido la movilidad social ascendente, un proceso de nacionalización de la sociedad argentina, en donde los primeros inmigrantes ya habían dado lugar a una primera generación de argentinos, hijos de inmigrantes, que por la movilidad social ascendente habían accedido ya al estatus de clase media, o sea, una sociedad muy dinámica, con estratos medios, ¿verdad? Ya. Luego también una clase trabajadora muy combativa y muy crítica del orden y de la situación que reinaba. Y por otro lado también hay que tener en cuenta que el propio Estado había desarrollado, durante tiempos del régimen oligárquico, había desarrollado distintos mecanismos de integración social. La escuela pública, por ejemplo, o el servicio militar obligatorio. Entonces nos encontramos hacia 1910 con un ciudadano hipotético, ¿verdad? Un hombre cuya familia o él mismo había prosperado económicamente, ostentaba la condición de clase media, había pasado por la escuela pública, había hecho el servicio militar obligatorio. Era medio complicado plantearle a esa figura que no podía participar políticamente, que no podía votar. ¿Se entiende? Entonces digo, también un poco la ley Sáenz-Peña fue el intento de adaptar el régimen político al estado de la sociedad argentina. Una sociedad dinámica, una economía también dinámica, no podía convivir con un régimen político obsoleto, anacrónico, antiguo, desfasado. Un poco también por eso
se llega a la ley Sáenz-Peña y también por eso, bueno, obviamente se termina con el régimen oligárquico. Esto básicamente respecto del régimen político. No sé si sobre esto querían preguntar algo, si hay alguna duda, lo que ustedes quieran. Si se entiende, si tienen dudas, si de lo que leyeron hay alguna duda, eso me interesa particularmente. No creo que tenga dudas. ¿No? ¿No hay preguntas? ¿Nada? Se refería cuando dijo No te escucho nada. A ver, ¿puedes hablar más fuerte, por favor? ¿A qué se refería cuando dijo sobre el roquismo? Roquismo. Sí, Me refiero a aquellos sectores que se identificaban con la figura del presidente Roca. ¿Sí? listo, gracias. Bien. ¿Qué otra cosa? ¿No más preguntas sobre esto? ¿Se entiende todo esto? Sí. Bueno. Bueno, la otra parte del texto, la que sigue, en realidad, la que viene seguido a esto que desarrollamos, refiere a eso que se llama la modernización económico-social. Y nosotros tenemos que en este periodo en la Argentina, si bien por supuesto arranca antes, se consolida lo que podemos denominar un mercado de tierras, un mercado de trabajo y un mercado de capitales. Algo fundamental para la puesta en marcha de un modelo productivo, ¿verdad? En el marco de una economía capitalista. En cuanto a la conformación del mercado de tierras, en la Argentina tuvo una peculiaridad, digamos. No es un mercado de tierras que... Digo, mercado de tierras es un lugar donde la gente puede ir y comprar tierra, digamos, ¿se entiende? No es que ese mercado de tierras en Argentina se conformó en forma gradual y fue incorporando territorio y participaron un montón de personas de ese mercado. En realidad, el mercado de tierras en Argentina es fruto de un hecho militar, que es la denominada conquista del desierto, que ocupa militarmente la tierra y la reparte en pocas familias. Prácticamente el mercado de tierras en Argentina nace en poco tiempo, se construye en poco tiempo y tiene cero dinamismo. Quiero decir, nadie puede hacer transacciones en ese mercado porque muy rápidamente la tierra pasa a manos de un grupo de familias, 400 familias, poco más, poco menos. ¿Está? Entonces, a partir del hecho militar, de ese hecho militar, digamos, hecho militar y no resultado de un movimiento de personas que se desplazan, ¿no? Desde tierras agotadas a tierras más fértiles, o que vienen de otro país y acceden a la tierra, ¿no? Sino que, bueno, un hecho militar, donde la tierra en masa pasa, digamos, a manos privadas, y en grandes extensiones, ¿sí? Grandes extensiones de tierra, por eso en la Argentina va a predominar el latifundio, ¿no? Las grandes extensiones de tierra. Esa incorporación de tierras, por supuesto, redundó en la consolidación del poder de un grupo económico, social y político terrateniente, que después, bueno, por supuesto van a ser los mismos que van a manejar el Estado. Eso respecto al mercado de tierras. En cuanto al mercado de capitales, estaba claro, la Argentina era un país de escaso desarrollo, un país periférico, un país pobre, ¿sí? Donde, bueno, la capacidad de acumulación interna era muy escasa. Por lo tanto, para el desarrollo de unas cuantas actividades empieza a recurrirse al capital extranjero en un contexto en donde el capital, los capitalismos centrales, ¿no? Principalmente Gran Bretaña, Estados Unidos, luego Alemania, ¿no? Luego Francia, Bélgica también, se expanden por todo el planeta. Entonces, a partir de la disponibilidad, ¿no? del acceso
a estos capitales, digo, también se va a conformar un mercado de capitales en la Argentina. Es decir, el país accede a créditos internacionales o directamente a inversiones extranjeras directas. Y una cosa es que una casa financiera inglesa le preste plata a la Argentina, al Estado argentino, y el Estado argentino la utilice para obras públicas, por ejemplo. Y otra cosa, y es lo que más pasa, es que en la Argentina vengan empresas extranjeras y desarrollen alguna actividad con el permiso del Estado o con el aval del Estado. Por ejemplo, la construcción de ferrocarriles. Por ejemplo, la instalación de los frigoríficos. Digo, los ferrocarriles eran casi todos ingleses, digo, el capital era el capital inglés, la construcción del ferrocarril estuvo en manos de los ingleses y obviamente la administración del ferrocarril estuvo en manos inglesas, los beneficios del ferrocarril quedaban en manos de compañías inglesas, ¿sí? Y en cuanto a los frigoríficos, en buena medida ya hacia 1910, 1920, sobre todo, 1920, el grueso de los frigoríficos van a ser frigoríficos norteamericanos. O sea que toda la carne que la Argentina exportaba era carne faenada en frigoríficos extranjeros, norteamericanos. Esa es una inversión extranjera directa. Entonces, a partir de la fuerte presencia de capitales ingleses, todas las compañías de servicios públicos estaban en manos del capital inglés. Ferrocarriles, teléfonos, gas, electricidad, entre otras. Los frigoríficos, en manos del capital norteamericano, digo, ahí tenemos un poco la conformación de ese mercado de capitales. El Estado, en todo caso, lo que podía hacer era garantizar niveles de ganancia a estas empresas extranjeras, dándole impuestos, desgravándola de impuestos, ofreciéndole créditos de la banca oficial, obviamente dándoles participación en las obras públicas, en fin, digamos. Estas son las formas a través de las cuales se conforma el mercado de capitales en la Argentina. Y en cuanto al mercado de trabajo, lo que uno puede percibir inicialmente es justamente un tema demográfico ahí muy importante, digamos. Argentina es un país muy grande con muy poca población, menos de 3 millones de habitantes, tenía todo el territorio nacional hacia 1860 más o menos. Es muy difícil pensar, ¿no?, en el desarrollo de un modelo económico, pensar en la inserción de la Argentina en el mercado mundial y la consolidación de una matriz productiva sin mano de obra. El crecimiento natural de la población hubiese sido excesivamente lento, hubiese demorado mucho el proceso. Por lo tanto, la respuesta que encuentran la clase dirigente y también los empresarios fue la inmigración. Pero bueno, también para eso hay que tomar en cuenta, considerar un contexto mundial muy particular, es decir, la segunda mitad del siglo XIX, también la primera mitad, pero sobre todo la segunda mitad del siglo XIX es un contexto en donde muchos países de Europa expulsan población. Sobre todo los países de la Europa del Mediterráneo, ¿no? España, Italia. Antes, en la etapa anterior, países como Irlanda, Inglaterra misma, o Alemania, o los países del norte de Europa, también expulsaron mano de obra. Pero a partir de 1950, 1960, fundamentalmente los países que expulsan mano de obra son los países del Mediterráneo y también algunos países de Europa del Este, ¿no? Rusia, por ejemplo. Entonces, ahí vamos a tener un proceso inmigratorio en una escala inédita. Digo, llegan a la Argentina 6 millones de inmigrantes, 6 millones, para un país que tenía 3. O sea, imagínense ustedes el impacto. Bien, son 6 millones que llegan entre 1870 más o menos, fines de 1860 y 1930, estamos hablando de muchos años, pero son 6 millones de inmigrantes en algunas décadas. De los cuales van a permanecer en el país poco más de 4 y medio aproximadamente. ¿Está? Obviamente esto genera un impacto muy grande, un aumento de la población muy importante por fruto, ¿no?, como resultado del proceso inmigratorio. Fíjense, el censo de 1869 dice que en la Argentina había 2 millones de habitantes.
El de 1895 ya habla de 4 millones. Por eso yo decía que hacia 1880 no estaba mal pensar en 3 millones, ¿verdad? Pero fíjense cómo va modificándose la población. Casi todo esto por fruto de la inmigración. Pasamos de 2 millones a 4 entre 1869 y 1895. Y de 1895 a 1914 pasamos de 4 millones a 8 millones. O sea que se duplica, ¿no? Que es un 100% crece la población en menos de 20 años. Es una barbaridad. Es como si dentro de 20 años Argentina tuviese 50 millones de habitantes, 100 millones de habitantes, ¿no? Algo impensable, inconcebible. Bueno, obviamente eso está relacionado con el proceso inmigratorio. ¿Qué hizo la Argentina para atraer mano de obra? Básicamente algún tipo de propaganda en Europa, mínima, y generó algún tipo de condición para que esa inmigración llegue al país, pero no hizo demasiado. En realidad el proceso fue más bien espontáneo, ¿no? Tuvo el aval del Estado, por supuesto. Argentina fomentó la inmigración, el Estado fomentó la inmigración, ¿verdad? Pero se dio más que nada por ese proceso que combinaba, ¿no? Situaciones de expulsión en Europa y de atracción en América. Digamos, no solamente Argentina trae mano de obra en esos años, toda América Latina y especialmente Estados Unidos también van a ser países de recepción de inmigrantes. Entonces, a través, dijimos, de la conquista, la campaña al desierto, se conformó el mercado de tierras, con la fuerte presencia de capitales extranjeros e inversiones extranjeras directas en distintas ramas de la economía, se consolidó el mercado de capitales, y a través de la inmigración se consolidó el mercado de trabajo. Y el grueso de los inmigrantes, dado que la tierra en la Argentina estaba repartida y tenía dueños, el grueso de los inmigrantes va a terminar en las ciudades, digamos, ¿no? A diferencia de lo que pasa en otros países, en Argentina no se crea, no surge una capa de medianos y pequeños productores agrícolas, sino que el grueso de los inmigrantes se convierte en trabajadores del sector servicios, en trabajadores de la administración, en trabajadores de la construcción, en un contexto en donde las ciudades se expandían, ¿no? También a ritmos agigantados. Incluso, Buenos Aires va a contar con la primera red de subterráneos de América Latina. La línea A se inaugura en 1910, y en 1910 la Argentina tenía subte, lo que no era común, que había pocos países con eso. Bueno, obviamente la construcción de todo eso exigía mucha mano de obra en las ciudades también. Tanto como que un país primario exportador, pero que tiene un campo y una tierra concentrada en pocas manos, hace que el grueso de la población esté en las ciudades, ¿verdad? Y que desarrolle una vida urbana muy, muy importante. Esto respecto entonces de las condiciones para el desarrollo de una economía capitalista en Argentina y de un modelo primario exportador o agroexportador. ¿Se entiende esto? ¿Preguntas sobre esto? ¿Dudas? ¿Opiniones? ¿No? ¿No hay preguntas, dudas? No entiendo la pregunta. ¿Podría ser más específica? ¿Cómo explicar el mercado capitalista? A ver si me puedes explicar. Mercados capitales, perdón, me confundí. Bueno. No, partimos de la base de que en los inicios, ¿no?, del desarrollo del modelo agroexportador, en la Argentina no había capital, digamos. Y para poner en marcha la economía hace falta capital. Y no había.
No había porque era un país pobre, un país desarrollado, un país con poca población, un país sin muchas actividades. Bueno, lo que yo planteaba es que ese mercado de capitales, digo, esos capitales, en buena medida, digo, los capitales que se van a usar para construir las cosas más importantes, digamos, ¿no? Las que requieren más inversión. Bueno, el grueso de esos capitales provienen del exterior, decía yo. ¿Sí? Son inversiones extranjeras, inversiones inglesas y norteamericanas, o francesas o belgas, o de otro cuarto, alemanas también, pero bueno, básicamente inglesas, el grueso son inglesas. Que se concentran en distintas actividades, digo, todo lo que es el capital inglés se adueñará, digamos, ¿no? Se instalará en el sector de las empresas públicas, las empresas de servicios públicos, ¿no? Ferrocarriles fundamentalmente. Entonces, bueno, en Argentina se construyen 30.000 kilómetros de vía férrea en esos años, es un montón, y hoy hay muy pocos kilómetros de esa red que están funcionando. O sea, que imagínate lo que era invertir en la construcción de 30.000 kilómetros de vía férrea con sus respectivas estaciones, talleres. O sea, una inversión realmente grande. Después, las empresas de electricidad, agua, teléfonos, bueno, todas esas en manos del capital inglés. Los frigoríficos, que sin duda eran la industria más grande de la época. Había frigoríficos que podían llegar a albergar a 5.000 trabajadores, una barbaridad, es un montón, ¿no? Frigoríficos como instalados, muchos de ellos en Zárate, Campana, o en Berisso, en la zona de La Plata, cerca de La Plata, ¿no? El Swift, el Armour, ¿no? Plantas gigantescas que requerían una inversión enorme. Bueno, ellos van a hacer inversiones norteamericanas. Y después otras actividades de la rama metalmecánica, algunas industrias, algunas fábricas de alimentos también van a ser capitales extranjeros. Digo, así se conforma el mercado de capitales, básicamente con una fuerte participación de los capitales extranjeros, ¿está? De los países más desarrollados del globo. No sé si se entiende. Ahora, ¿quedó claro eso? ¿Sí? Perfecto. Bueno, el otro punto que yo quería también desarrollar, y con esto cerramos y vamos a ver si hay preguntas, dudas. Ustedes no preguntan, ustedes no hablan demasiado, hacen que uno vaya demasiado rápido y desarrolle los temas muy rápido. Después van a tener que estudiar muchísimo para los exámenes. Tiene que ver con la expansión de la economía agroexportadora, entendiendo que, bueno, que a partir de 1860, sobre todo, el modelo agroexportador se consolida en Argentina. Y que el primer producto importante fue la lana. Hacia 1860, ¿no? En Argentina vive un boom de la lana, porque suben mucho los precios de la lana, básicamente porque Estados Unidos, que es productor de algodón, entra en guerra, entonces muchas hilanderías inglesas que utilizaban algodón norteamericano comienzan a sustituir algodón por lana, y eso hace que suba el precio de la lana. Entonces, el paisaje rural en la Pampa, en la región pampeana argentina, estaba dominado por la presencia de las ovejas, en un primer momento. Insisto, ovejas que se criaban básicamente para proveer de lana, digo, más allá de que también se utilizara la carne. Digo, pero todavía la carne servía para consumo interno, no se podía exportar porque no había forma de conservarla. Entonces, en un primer momento, Argentina es exportadora de lana, después empezará a exportar ganado en pie, ganado vivo, ¿no? De a poco se va a ir mejorando la calidad del ganado en Argentina, importando razas europeas. Pero realmente lo que favorece el gran cambio y el gran boom agroexportador es la posibilidad de exportar carne congelada, ¿no? Cuando se descubre el método para congelar la carne, para congelar y enfriar, ¿no? Esto es la carne refrigerada, que se mantiene a menos de 5 grados, o la carne ya congelada. Esto permite, y además aparece el buque, ¿no? Los grandes barcos, los buques frigoríficos que pueden transportar esta cantidad de carne. Ahí se produce un boom en la producción de ganado, ya no de ganado ovino, sino de ganado bovino, de vacas.
Las ovejas son desplazadas hacia la región patagónica o hacia las zonas marginales de la pampa húmeda, y en la pampa húmeda se empiezan a criar vacas. Hasta ese momento Argentina todavía no era productora de granos. Lo que va a pasar en Argentina es que justamente la consolidación de la ganadería impulsa la agricultura. ¿Por qué? En realidad porque se da una estrategia empresarial que ustedes tienen ahí en el texto, que se llama estancia mixta, y a la que deberían prestarle bastante atención, que consistió en lo siguiente. A ver, cuando un terrateniente que criaba vacas, ¿no?, tiene una mayor demanda de carne, porque además hay una forma de conservarla congelándola, ¿sí?, o enfriándola y transportarla a Inglaterra en grandes buques. Es decir, cuando aparece el frigorífico y aumenta enormemente la demanda de carne, el terrateniente tiene la necesidad de utilizar pasturas para engordar, pasturas artificiales, digamos, para engordar el ganado, ¿sí? O sea que tiene que invertir en pasturas, fundamentalmente alfalfa, ¿verdad? Bueno, eso es un costo, ¿sí? Y encuentra, para eludir ese costo, para no invertir, para no tener que invertir en el engorde del ganado, siembra de alfalfa, encuentra el sistema de la estancia mixta, que consiste en lo siguiente. Lo que va a hacer el terrateniente es subdividir su campo, instalar sus planteles ganaderos en una parte, y la otra parte la va a subdividir en pequeños terrenos de 300, pequeños, entre comillas, ¿no? Pequeñas para nosotros, de 100, 300, 500 hectáreas, son grandes terrenos, grandes porciones, y los va a arrendar, o sea, los va a dar en alquiler a chacareros, ¿sí?, chacareros inmigrantes muchas veces, que conocen los oficios rurales, ¿sí?, y que en esos campos de extensiones pequeñas solamente pueden generar un beneficio a partir de la producción de granos, de maíz, de trigo. Por contrato, este arrendatario se comprometía a pagar un alquiler al dueño por usar esa tierra, pero al mismo tiempo se comprometía a dejar al final, ¿sí?, del contrato. Duraban 3 años los contratos, aproximadamente, podían durar un poco más, 5, pero se comprometía a dejar al final del contrato el campo alfalfado. O sea, durante todo ese tiempo el terrateniente tenía sus vacas en una parte de su campo, otra parte del campo la alquilaba, cobraba un alquiler, pero al final del proceso, digamos, tenía esa parte de su campo alfalfada. ¿Qué hacía cuando terminaban los contratos? Ubicaba sus planteles ganaderos en la parte alfalfada para que se alimenten de alfalfa y engorden, y para vendérselos al frigorífico, y hacía lo mismo, digamos, arrendaba la otra parte, y así iba cambiando, digamos, ¿verdad? Bueno, eso se llama estancia mixta. A partir de ese sistema de estancia mixta, la Argentina combina la producción ganadera con la producción agrícola. De hecho, la estancia mixta es eso, es básicamente una estancia que combina producción ganadera con producción agrícola. Producción ganadera generalmente controlada por el terrateniente, producción agrícola en manos de chacareros arrendatarios que alquilaban la tierra, que eran dueños de la tierra. El sistema de estancia mixta, bueno, básicamente le permitía al dueño de la tierra ahorrarse la inversión en pastura, no tenía que invertir en alfalfa, engordaba el ganado gratis, ¿sí? Luego limitaba, por supuesto eso limitaba los costos de producción, se los achicaba. Permitía, por supuesto, la expansión de la agricultura y la preparación de las pasturas para el ganado refinado. Hacía posible la apropiación del terrateniente ganadero de una parte del excedente que generaba el agricultor. El agricultor generaba un excedente económico, pero una parte de ese excedente que generaba el agricultor se la quedaba indirectamente el dueño de la tierra. Al mismo tiempo mantenía la gran propiedad, no tenía que dividirla, porque él alquilaba esos pedazos de tierra, los alquilaba, no los vendía. Bueno, básicamente eso, digamos, ¿no? Entonces, ya desde fines de la década del 80, década del 90, el modelo agroexportador en la Argentina va a descansar sobre la producción de carnes y cereales. A partir de la
de la estancia mixta. Si bien lo medular, ¿no?, de los intereses de la burguesía terrateniente estaba en la propiedad de la tierra, digo, también es una clase que va a desarrollar intereses en otras actividades, en otras áreas, hasta en la industria también. Pero bueno, las finanzas, los negocios inmobiliarios, una serie de inversiones en distintas actividades, lo que va a dar pie a que se la denomine una clase tentacular, porque es como un pulpo que tiene una pata en cada lugar. Pero bueno, básicamente eso respecto de la clase dominante. Y luego, bueno, como algunas características también de esta clase dominante, características como grupo, como conducta empresarial, digamos, de la clase dominante, ¿no? Lo que podemos ver es una tendencia a diversificar las inversiones para disminuir los riesgos, o sea, invertían en distintas actividades, eso está claro. Otra es que trataban de mantener una parte de su capital en activos líquidos o semilíquidos, esto es, tener activos, una parte del capital tenerla siempre en el banco, en plata, para decirlo muy fácil. O sea, no tener toda la inversión puesta en la producción. ¿Se entiende? O sea, siempre guardar una parte importante del capital en forma líquida. ¿Para qué? Para disponer de eso para distintas inversiones. Una actitud que linda con lo especulativo muchas veces. Pero bueno, la idea era que si se conservaba parte del capital en forma líquida o semilíquida, esos capitales podían ser utilizados alternativamente en actividades que podían aparecer como más rentables en un momento. ¿Sí? Podían ser más o menos rentables en un momento que en otro, y bueno, para poder disponer de ese capital había que tenerlo en estado líquido. O sea, si lo invertían todos en la producción, estaba todo puesto en la producción, el capital todo puesto en el campo, todo puesto en una fábrica, no podían disponer del capital para alguna inversión que podía llegar a parecer como rentable. Entonces siempre se cuidaban de tener buena parte, digo, la mitad a veces del capital, en estado de liquidez. Es como que en realidad, como dice el texto, ¿no?, esta burguesía terrateniente buscaba aprovechar oportunidades antes que incrementar la eficiencia, digamos. Antes que desarrollarse como una clase burguesa, lo que trataba era de aprovechar situaciones con ese tipo de conducta que alguno definió como una conducta más de financistas y comerciantes que de productores. Y bueno, esa es una especie de característica que el sector arrastra desde aquellos años, ¿no? Y más que productores burgueses clásicos se comportan como financistas, comerciantes, para no decir mercachifles, que suena más feo. En fin, digo, esto básicamente luego restaría hablar, y eso lo van a hacer seguramente el jueves con el profesor Nikanov, de los cambios sociales, los conflictos sociales, la respuesta represiva del Estado y la democratización del régimen a partir de 1912. Yo desarrollo hasta acá para no seguir agregando información, y a partir de ahora me gustaría ver si esto se entendió, si tienen preguntas, tienen dudas, conversar un poco con ustedes, ver qué les parece, ver qué opinan. Profe, te puedo hacer una pregunta sobre los factores de desarrollo agroexportador. ¿Cómo? Perdóname. En sí, ¿cuál es la clave del factor del desarrollo agroexportador? La clave, a ver, poco es lo que vimos en todas estas clases. Una muy importante es la conformación, la consolidación del mercado mundial a partir de la consolidación de Gran Bretaña como potencia industrial. A partir de ese momento, vos tenés que un país en el mundo se especializa en la producción industrial y comienza a demandar cada vez más materia prima y alimentos. Y bueno, vos sos un país que está en condiciones de abastecer, ¿no?, esa demanda. En primer lugar es eso, digamos, sería la demanda internacional que proviene de Gran Bretaña, y en una escala importante, digamos, ¿no?, una demanda importante,
Y por otro lado, la posibilidad que tenía la Argentina, primero potencialmente, digamos, de abastecer esa demanda. Luego, las políticas o las medidas que se implementaron para poner en producción la región pampeana y abastecer esa demanda. Digo, ahí es donde el Estado aparece generando un mercado de trabajo, mercado de capitales, mercado de tierra, etcétera, etcétera. Y luego eso, una vez que entra a funcionar, adquiere su propia dinámica, ¿no? Luego aparecen innovaciones tecnológicas que resultan claves, digo, porque el boom, el primer gran boom exportador en la Argentina se da en torno a la lana, bien, pero digo, realmente la consolidación del modelo primario exportador tiene que ver más con la producción de carne para el frigorífico. Y eso sin la invención del frigorífico, sin los buques, sin los grandes buques que permitían transportar enormes cantidades, ¿no? Toneladas y toneladas de carne, hubiese sido todo eso imposible. Entonces, digo, todos esos son los factores que se van dando. Yo diría que todo esto arranca mitad del siglo XIX y se va acelerando. Digamos. Todo eso hace factible la consolidación de este modelo primario exportador, ¿no? Pues, bueno, obviamente, también en nuestro caso hace que se desalienten otro tipo de actividades, como que la Argentina, en estas circunstancias y a partir del beneficio que esto le generaba a un sector de la sociedad, en particular a la clase dominante, a la clase terrateniente, esto va a redundar en un modelo económico que, insisto, para un sector de la sociedad fue muy, muy, muy beneficioso, pero también generó un modelo especializado en un tipo de producción, quiero decir, un modelo económico muy poco diversificado, ¿verdad? Una economía muy dependiente también de los capitales extranjeros. Los principales resortes de la economía argentina hasta 1930 estuvieron en manos de capitales extranjeros, básicamente. Entonces esto generaba un grado de dependencia muy grande, digo. Una economía muy vulnerable ante cualquier tipo de fluctuación externa, digo, cualquier cosa que pasaba en Europa automáticamente repercutía en Argentina, bueno, en fin. Ahora, lo que pasa es que, claro, en un momento de expansión, en un momento de crecimiento, como fue el de estos años, no se notaban esos límites, ¿no? De hecho, hay una imagen que idealiza esos años como un año de gran prosperidad. Bueno, efectivamente fueron años de crecimiento económico, pero bueno, porque fue la expansión, el primer momento de la gran expansión. Pero esa expansión, ese crecimiento económico, podía ocultar, ahora ya no, uno lo ve a la distancia, ¿no? Pero podía ocultar algunas falencias estructurales. Y una muy grande eran estas que yo menciono, ¿no? La enorme dependencia respecto al mercado mundial, la enorme dependencia respecto a los capitales extranjeros, la especialización productiva, digo, el desarrollo de un modelo monoproductivo prácticamente, que era carne y cereal, el despoblamiento de las zonas rurales, ¿no? Un modelo que priorizaba la concentración de la propiedad, digamos, no favorecía el poblamiento del campo, bueno, en fin, nada. Un montón de... Una economía orientada hacia afuera, hacia el exterior y no hacia adentro, la falta de desarrollo del mercado interno, estos son los problemas. Y bueno, un poco, no sé si respondo tu pregunta. Sí, profe, muchas gracias. ¿Qué más? Profe, o sea, cuando te referís a la dependencia del capital extranjero, ¿te referís a que necesitábamos, por ejemplo, los ferrocarriles frigoríficos, o más como que dependíamos sí o sí de la compra de los bienes extranjeros de nuestra mercadería? No, bueno, un poco todo eso, en realidad, ¿no? Pero vos pensás que cuando los resortes básicos de tu economía, digamos, ¿no? Lo principal de tu economía, las empresas más importantes, digamos, ¿no? Vinculadas a los rubros más importantes, como en ese momento eran los rubros exportadores, están administrados, manejados y controlados por capitales extranjeros, eso hace que la capacidad del Estado de tomar decisiones, ¿no? En materia económica esté muy limitada. Hay como un recorte de soberanía, digamos. En realidad, sos un país soberano, independiente, políticamente independiente, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo el grado de condicionamiento que tiene tu economía recorta tu soberanía como Estado nacional. A eso me refiero, ¿no? Con grado de dependencia importante.
Luego, dependés de si esos países deciden o no expandir sus inversiones acá, digamos. Si los países extranjeros, las potencias extranjeras no quieren expandir sus inversiones, vos estás condenado digamos, a no crecer, por ejemplo. Luego, esos países también van a invertir en función de sus intereses, digamos. No es que Inglaterra tenía intención de que la Argentina desarrolle un modelo económico equilibrado, ¿no? Pero equilibrado entre Buenos Aires y el interior, por ejemplo. O un modelo que diversifique la economía, todo lo contrario, digo, más bien pretendía acceder a ciertos recursos naturales, a ciertos insumos. Luego el ferrocarril en la Argentina fue un incentivo permanente para la industria siderúrgica británica, porque ese ferrocarril compraba permanentemente repuestos, material rodante a las industrias inglesas. Quiero decir, podríamos pensar que ese ferrocarril o cualquier inversión extranjera indirectamente o directamente se convertía en un motor para el desarrollo local. Por ejemplo, si el ferrocarril hubiese utilizado combustible local o insumos locales, materia prima local, ¿no? Repuestos y material rodante, y podría haber sido un factor de desarrollo de la industria. Bueno, no pasó eso, no fue eso. El ferrocarril inglés usaba carbón que venía de Inglaterra, carbón de Cardiff. O sea, llegaban imagínate, para sostener una red ferroviaria de 30.000 kilómetros, ¿no? Que funcionaba a carbón, había que recibir carbón todo el tiempo. Bueno, el puerto de Buenos Aires todo el tiempo estaba bajando carbón de los barcos. Y la Argentina producía carbón. La Argentina podía producir carbón en Río Turbio, por ejemplo. Y se empezó a producir carbón en Río Turbio cuando ya los ferrocarriles no usaban más carbón. ¿Se entiende? O sea, también uno puede pensar que esa inversión extranjera podría haber servido como motor del desarrollo económico, pero no fue tampoco el caso. Más bien, todo lo contrario. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bien. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra pregunta, duda? ¿Algo más? Otra vez la estancia mixta. Bueno, a ver, primero, la estancia mixta es una estrategia empresarial de la burguesía terrateniente. Eso en primer lugar, que consiste en, digamos, que fue forzada por, primero, ¿no? Una demanda, un aumento de la demanda de carne congelada o carne enfriada por parte de los frigoríficos, una vez que nacen los frigoríficos. ¿Sí? Cuando aparecen los frigoríficos, aumenta la demanda de carne. Eso obliga a los ganaderos de la Argentina, que hasta ese momento producían ganado para ser exportado vivo, en pie, obliga o sea, aumenta la demanda y obliga a producir más carne. Para producir más carne había que producir más alimento para las vacas, había que engordar el ganado ya con la pastura natural no alcanzaba, había que incorporar pasturas artificiales como la alfalfa, había que sembrar alfalfa, y eso era caro, era una inversión importante. Entonces, para eludir esa inversión, y porque además el mercado mundial comenzaba a demandar también granos, el terrateniente decide dividir su tierra, por eso mixta la estancia, mixta por las dos partes, decide dividir la estancia, digamos, la propiedad, subdividir en terrenos una parte, terrenos de 200, 100, 200, 300 hectáreas, alquilar esos terrenos a chacareros inmigrantes, ¿sí? Que le pagaban un alquiler por el uso de la tierra, que al final del contrato se comprometían a dejar el campo alfalfado,
¿sí? Y que durante esos años se dedicaban a producir cereales, porque en una extensión de tierra de 300 hectáreas, 100 hectáreas, 200 en esos años, lo que podía dar un beneficio, un rinde, era la agricultura y no la ganadería. ¿Está? Entonces, cuando terminaban el contrato, ese campo, esos campos arrendados tenían alfalfa, estaban alfalfados. Por lo tanto, el terrateniente podía utilizar esa alfalfa para alimentar a su ganado. ¿Sí? Trasladaba el ganado al sector que tenía alfalfa, luego hacía lo mismo con la otra parte del campo, la subdividía, la volvía a alquilar a chacareros para que siembren granos y que al final lo dejen de vuelta alfalfado del campo. Esto era la estancia mixta, una forma de ahorrarse la inversión en pasturas, una forma de obtener un beneficio de parte de los arrendatarios, de las personas que alquilaban la tierra, ¿no? Una forma de no tener que dividir la propiedad, de mantener la propiedad unificada, una forma también de aprovecharse de los ciclos de la economía mundial. Digo, cuando subía el precio de los cereales podían ampliar la base del campo que se alquilaba para producir cereales y reducir la parte de ganadería. Cuando aumentaban los precios de la ganadería podían hacer más o menos lo inverso. En fin, digo, eso es la estancia mixta, digo, ¿no? La división de la tierra, una parte para producir carne, otra parte para producir cereales, la parte que produce cereales en manos de arrendatarios que alquilan pequeños terrenos, que le pagan al dueño un alquiler y que producen cereales, básicamente, y que dejan el campo alfalfado por contrato. Esto le permitía, obviamente, al dueño de la tierra ahorrarse la inversión en pastura, fundamentalmente. Ese era el objetivo central. ¿Se entiende? Digo, esa es la estrategia de la estancia mixta, ¿no? Eso que es la estancia mixta como estrategia empresarial. Bien. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra pregunta? Profe, pero ese alquiler era cada 3 años, ¿no? No, el alquiler se pagaba anualmente. O sea, a ver, una cosa era el canon que pagaba el arrendatario, se pagaba, en realidad se liquidaba por cosecha. Cuando el tipo levantaba la cosecha, pagaba el alquiler. El contrato era de 3 años, por lo general, con una pelea constante de parte del arrendatario por estirarlo a 5 o a más. ¿Se entiende? Digo, el tipo que alquila la tierra, en realidad lo que quiere es un alquiler de más tiempo. ¿Por qué? Y bueno, primero porque eso le permitía cierta estabilidad, cierta garantía le daba, y luego porque digo, en la Argentina podías tener una mala cosecha, otra mala cosecha, otra mala cosecha, otra mala cosecha, tienes una quinta buena, zafabas. ¿Se entiende? Entonces, cuanto más años tenías, más chance de obtener beneficio de parte del arrendatario. Pero en general los contratos eran de 3 años. Entonces, el pago del alquiler, digo, el pago que hacía el arrendatario, por lo general, era cuando liquidaba la cosecha. Ahí liquidaba la cosecha y pagaba todo, pagaba sus deudas, le pagaba al que le había prestado, al que le había fiado la semilla, le pagaba al que le había fiado la comida, le pagaba al que le había fiado las herramientas, digo, ahí pagaba. Se paga cuando se liquida la cosecha. Entonces, ahí no tenía alfalfa todavía el dueño de la tierra, lo que tenía era un alquiler. ¿Está? Ahora, se suponía que con la alfalfa que iba a obtener a los 3 años, podía una parte almacenarla y engordar a las vacas durante mucho tiempo, y otra parte, bueno, consumirla ahí rápidamente. ¿Está? Claro, eso es lo que no entendía. O sea, había entendido que... O sea, no entendía cómo rendía tanto la alfalfa. Primero vos pensás que si el dueño de una tierra, ¿no? Que tiene, poner 5.000 hectáreas, tiene que sembrar 1.000 hectáreas o 2.000 hectáreas de alfalfa, es una inversión enorme para ese tipo. Enorme. Yo te diría que sería la inversión que tiene que hacer. Ahora, con esta forma, digamos, dividiendo esas 2.000 hectáreas en terrenos, en potreros de 100, 200, 300 y alquilándolas
¿sí? Alquilándola. Vamos a pensar que el tipo tiene una tierra que es excesiva. Partamos de esa base, que le recontra sobra, porque tiene mucha tierra. Esto funciona porque el recurso tierra es extensivo. Entonces, esa parte, digamos, la arrienda y durante un tiempo cobra un alquiler por arrendarla, o sea que está ganando plata por alquilar su tierra, pero encima, al final, digamos, el proceso se ve beneficiado porque obtiene alfalfa sin invertir, o sea, gana por todos lados, ¿entiende? Ahora, claro, esto es factible porque tiene una gran extensión de tierra. Si no tuviera esa extensión de tierra, esto no funciona. Claramente no funciona. Pero bueno, como estamos hablando de terratenientes, de grandes extensiones de tierra, el modelo de estancia mixta podía funcionar. ¿Se entiende? Y luego, bueno, vos pensás que la alfalfa, una parte se consume, otra parte se puede guardar durante un tiempo. Y vos pensás también que el arrendatario podía combinar, además, los alquileres de modo tal de contar siempre con pedazos del campo que se le desocupan y que lo proveen de alfalfa. ¿Se entiende? Se podía garantizarse la provisión de alfalfa para engordar su ganado, sin invertir un peso. Al contrario, ganando plata por el arrendamiento, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Sí, entendí, gracias, profe. Bien. ¿Qué otra cosa? ¿Algo más, chicos? Chicas. Bueno, cortamos acá por hoy y terminen de leer el texto para el jueves que viene. Lo van a cerrar con Sergio, seguramente. Van a cerrar este texto y después él le dirá cómo seguir y qué temas van a ver para el lunes conmigo. Por lo pronto, este texto lo terminan de ver con Sergio el jueves. ¿Está? ¿Quedamos ahí? Bueno, nosotros nos vemos el lunes entonces. Gracias. Saludos. Chao, Gracias, profe. chao.